A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la España medieval, cualquier trabajo que se hiciera con las manos era innoble, y uno de esos oficios menospreciado era ser médico. Y había un médico que en una carretilla iba de pueblo en pueblo, acompañado por su pequeño hijo llamado Miguel, que con el correr de los años habría de convertirse en el más famoso escritor de todos los tiempos. Y aunque era descendiente de judíos conversos de apellido Díaz, los antepasados habían decidido llamarse Cervantes, para borrar un poco aquel pasado que en España resultaba peligroso. Aquel jovencito, Miguel de Cervantes, hijo del médico, recorrió los principales poblados, nutriéndose de experiencias que, años después, se iban a reflejar en sus escritos. Antes de ser una estrella de las letras, este joven, Miguel de Cervantes, tuvo que escapar porque fue sometido al castigo de cortarle la mano por una pelea callejera. Y después se hizo militar, participó en la batalla de Lepanto, recibió 3 heridas y una de ellas le dejó inválido el brazo izquierdo. Luego vino la esclavitud, cuando fue capturado por piratas berberiscos, y fueron 5 años de doloroso cautiverio, durante los cuales intentó escapar varias veces, y en los cuales salvó su vida de manera prodigiosa. Y más tarde, la cárcel, y el pedir favores a los poderosos, que nunca se supieron que tenían al frente al más grande escritor de todos los tiempos. Ese fue Miguel de Cervantes Saavedra, el príncipe de los ingenios, el creador del Quijote, y estaba naciendo un día como hoy, 29 de septiembre de 1547. ¡Feliz cumpleaños a don Miguel de Cervantes, autor de la más bella novela de todos los tiempos, escrita con sonrisas y con dolor, es decir, escrita con amor! Las principales noticias del día. Titulares. Debido a fallas en Coca-Codo le cuesta 8 millones de pérdidas al país. 5 gerentes del Metro de Quito en esta alcaldía. Gobierno presenta estrategia para reducir la violencia de género. Sebastián Yunda no se presentó a la corte e incumplió orden judicial. Gobierno empezó diálogos legislativos para su ley. Nuevo proyecto de ley, cambios en desahucios y despido intempestivo. En el segmento de opinión, el proyecto de ley creando oportunidades y empleo vence al caudillismo. Los editoriales serán de León Roldós, el megaproyecto, Talía Flores, la Asamblea y ciertos dirigentes darán a Lazo argumentos para la consulta popular. Oscar Vela, pactos, diezmos y lloriqueos. Martín Payares, JJ Franco, un lugarteniente de Nebot en la Fiscalía. Patricio Aro, consulta, seguridad y Fuerzas Armadas. Noticias del día con Carla Sánchez. Debido a fallas de Coca-Codo, le cuesta 8 millones de dólares de pérdidas al país. Las prolongadas paralizaciones para reparar la Coca-Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país, han impedido que entregue la energía prevista. Esa situación ha dejado pérdidas para el país de 8 millones de dólares hasta ahora. El último de estos procesos se inició el pasado 1 de mayo y continuará hasta el próximo 11 de noviembre. Están paradas las unidades 5, 6, 7 y 8 correspondientes a la fase 2 de la central, construida por la firma china Sinohydro. Esta planta le costó al país 2.700 millones de dólares y ha trabajado al 50% de capacidad más de la mitad de este año. Las pérdidas estimadas por la SELEC son por la imposibilidad de generar electricidad para consumo y exportación. Las fallas en estos aparatos se detectaron en 2014 y fueron confirmadas por la empresa Consulting Inspection Services, CIS, en un informe emitido el 8 de abril del 2015, antes de la entrada en operación de la central hidroeléctrica.
En la inspección que realizó CIS, se identificó que las fisuras en estas estructuras se originaron en parte porque estos distribuidores no fueron construidos con materiales bajo certificaciones ASME. En ese informe se anota que incluso los distribuidores tenían fisuras de fábrica. Pese a esta situación, la SELEC comunicó que se concretan las distribuciones y aceptó la recepción provisional de la central en 2016. Según Orozco, esa fue la recomendación de la fiscalización por la cual Ecuador pagó más de 140 millones de dólares. Además, el contrato de construcción favorece más a Sinohydro que a Ecuador. El documento establece que cuando se identifica un defecto, la contratista debe determinar la causa raíz del mismo. Por esta razón, Sinohydro contrató en 2018 a Alemana Tupsud para que establezca la raíz del problema y la forma adecuada de proceder con las soldaduras de reparación. De hecho, las reparaciones que han realizado no han resuelto el problema y las fisuras siguen apareciendo. Según Carlos Valdeón, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha, esta situación se debe a que el acero usado no es el más adecuado para estas estructuras que están sometidas a altas presiones dinámicas. En el actual proceso de mantenimiento se hallaron más de 3.500 nuevas fisuras en los 4 distribuidores, superando los 11.000 fallas en total. La demanda también incluye los 8 millones de dólares por pérdidas por la no generación de energía eléctrica. Se le acudió a esa instancia luego de que una junta combinada de disputas, un mecanismo previo al arbitraje internacional establecido en el contrato, no le diera la razón en sus reclamos y ordenara que se siga con las soldaduras. Por ahora, tanto Sinohydro ahora soldando sus fallas. 5 gerentes del Metro de Quito en esta alcaldía. Durante la administración de Jorge Yunda, que lleva 2 años y 4 meses, han pasado 5 gerentes por la empresa Metro de Quito, 4 de ellos solo entre enero y septiembre de este año. La rotación en la cabeza de la empresa que lidera el proyecto más importante en la historia de la capital ha sido intensa. Con excepción de Edison Yanes, el primero en ser nombrado, los demás no superaron los 4 meses en el cargo. Los cambios constantes en lo que va del 2021 empezaron cuando se debió definir el modelo de gestión, el primero en salir, después de que no se aceptara la alianza estratégica. Fue precisamente Yanes. En su reemplazo, Andrea Flores encaminó la decisión hacia una operación directa del municipio con asistencia internacional. Pese a que el 2 de marzo pasado el directorio optó por ella, 2 meses después se pidió una revisión para rectificar o rectificar. Desde entonces el directorio no ha tomado una decisión. Luego de Flores, se nombró a Rodrigo Torres, quien permaneció en el cargo hasta el 19 de julio pasado, cuando Santiago Guarderas asumió el cargo tras la remoción de Yunda. Torres, en su breve paso, reafirmó que la mejor opción para operar el metro era la asistencia internacional. Pese a que en su periodo no se definió nada, él ofreció que el sistema operaría en julio de 2022. Finalmente, con el regreso de Yunda a la alcaldía, la gerencia se delegó a Alan Peñafiel. Su renuncia se conoció la mañana de ayer. La salida de Peñafiel ocurrió cuando Yunda convocó al directorio para definir nuevamente el modelo de gestión. La novedad es que ya no se trata de la operación directa con asistencia, sino de un modelo mixto. A día seguido habrá otra reunión. El primer punto será el conocimiento del informe y una resolución al respecto. Los 2 siguientes puntos por tratar son la renuncia de Peñafiel e inmediatamente el nombramiento de un nuevo gerente. En la terna están Jimmy Sangoluisa, Hernán Alvarado y Nelson Chimborazo. El primero de la terna acredita estudios en urbanismo, arquitectura y tiene un masterado en empresas inmobiliarias. Alvarado ya fue parte de esta administración municipal cuando se desempeñó como gerente de Milks. Acredita estudios de ingeniería sanitaria. Finalmente, Chimborazo tiene un masterado en túneles y obras subterráneas. También es geólogo. Para Abad, ninguna de las hojas de vida se apega al perfil que se requiere para ser el gerente del proyecto de movilidad más grande de la ciudad.
Gobierno presenta estrategia para reducir la violencia de género. El gobierno ecuatoriano anunció la reactivación del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Además del lanzamiento del Registro Único de Violencia, se trata de un sistema informático en el que participarán 22 instituciones del Estado y que permitirá hacer un seguimiento en tiempo real de los casos de violencia de género para tener alertas que permitan prevenir el femicidio, dijo la ministra de Gobierno Alexandra Vela. La funcionaria anunció que la plataforma estará lista en 6 meses. Recalcó que es una de las 4 urgencias que ha tenido que atender el gobierno desde que asumió el poder: la pandemia, la desnutrición crónica infantil, el desempleo y la violencia contra las mujeres. La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, dijo que el Registro Único de Violencia es una herramienta que permitirá crear políticas y tomar decisiones para garantizar la vida de niñas y mujeres, más aún cuando en los últimos días hemos visto casos de violencia extrema en cada día que ha dejado una mujer asesinada. Ordóñez recordó además que la violencia de género le cuesta al Estado alrededor de 4.600 millones de dólares, es decir, el 4,28% del Producto Interno Bruto. Es por eso que Ordóñez considera urgente la sensibilidad de los funcionarios de justicia para que las mujeres reciban justicia sin caer en procesos de revictimización. Sebastián Yunda no se presentó en la corte e incumplió orden judicial. Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda, no cumplió con la orden del juez Máximo Ortega al no presentarse el pasado lunes 27 de septiembre del 2021 en la Unidad Judicial Norte. Esta es una de las 3 medidas alternativas que dictó el juez provincial el pasado 20 de septiembre, al ser vinculado a la investigación por asociación ilícita tras 2 mensajes encontrados en su celular con funcionarios municipales y algunos empresarios. Yunda debe acudir al complejo judicial los lunes y viernes a partir de hoy en el horario hábil de 8 a 17 horas. Finalmente, ese plazo se cumplió sin registrar la llegada de Sebastián Yunda, quien según un informe de la Interpol se encuentra en Bolivia desde el 21 de marzo. La fiscal del caso, Mónica Tirado, confirmó esta información en la audiencia de vinculación. Además, el juez Ortega dictó la prohibición de salida del país y este viernes 1 de octubre la colocación de un grillete electrónico. Esta disposición deberá ser acatada en el horario de 10 a 12 horas, aunque los abogados de Sebastián Yunda confirmaron que su defendido acudirá a su presentación de este lunes. Se desconoce si registrará al país para cumplir con la disposición del viernes próximo. Gobierno empezó diálogos legislativos para su ley. La suerte del proyecto de ley creando oportunidades depende del informe de la Unidad Técnica de la Asamblea que se prevé sea entregado hoy al Consejo de Administración Legislativa CAL. La discusión se centra sobre la constitucionalidad de la norma planteada por Guillermo Lasso. Las preocupaciones giran en torno al cumplimiento de los requisitos formales en cuanto al artículo 136 de la Constitución. Básicamente está relacionado con la unidad de materia o eje transversal del cuerpo legal, pues implica 31 reformas y 335 artículos de lo laboral, contributario, económico, movilidad humana, social, entre otros. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, confirmó ayer que entre hoy y jueves se reunirán todas las bancadas para analizar el tema previo a su calificación. Eso depende de que ya esté elaborado el informe en la unidad técnica. Yo creo que dentro de esta semana tendrán la respuesta que ustedes merecen, agregó. En el Ejecutivo se defiende la norma. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, indicó que el proyecto, a pesar de tratar varios segmentos, tiene un eje conductor: el empleo. La unidad de materia está vinculada en ese tema fundamental. Todos los artículos han sido propuestos y están vinculados al proceso de poder generar empleo. Pero para la coordinadora de la bancada de Unión por la Esperanza, Paola Cabezas, el proyecto tiene varias materias, por lo que según el artículo 56 de la Ley de Función Legislativa, el CAL tendrá que postergar y no calificar el proyecto si tuviera vicios de inconstitucionalidad.
En la página 38 del proyecto se defiende que se cumple con el principio de unidad de materia al perseguir como objetivo la reactivación económica que permita la generación de empleos por medio de la atracción de inversiones. Para la calificación de este proyecto en el CAL se requiere de al menos 4 votos, mayoría, de entre los 7 asambleístas integrantes. Creo y los legisladores independientes tienen 2 representantes, Virgilio Saquicela y Natalie Arias. A ellos podría sumarse afirmativamente Joana Moreira de la ID. Pachacuti tiene a Yori y a Darwin Pereira, primer vocal del CAL, como sus representantes, mientras por el lado del correísmo, Ronnie Aliaga ocupa la vocalía. No se sabe si el voto de la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez, quien podría ser el voto dirimente, es la más beneficiada. Podría negociar su situación, explicó Benavides. Yori no adelantó criterios sobre un eventual apoyo o rechazo a la normativa del Ejecutivo. Por su parte, Esteban Torres, del PSC, aunque no tiene representante en el CAL, sugiere que se dé paso al proyecto para que se trate en comisiones y en el Pleno, sabiendo que el planteamiento tiene una complejidad especial. Mientras tanto, el gobierno no descarta la posibilidad de ir a una consulta popular si no hay los acuerdos legislativos. No hemos abandonado esa posibilidad, dijo Vela. Nuevo proyecto de ley. Cambios en desahucios y despido intempestivo. La ley Creando Oportunidades plantea cambios al Código Laboral actual. La nueva normativa hace reducciones importantes en desahucios y despidos intempestivos. El desahucio es un pago que se genera por la antigüedad del trabajador. El rubro paga el empleador cuando el trabajador presenta su renuncia voluntariamente por terminación de contrato o por despido intempestivo. El empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada año de servicio. Con la nueva normativa, el empleador deberá pagar el 15% del equivalente a la última remuneración mensual completada por cada año de servicio cumplido, sin que para el cálculo se exceda de los 15 años. Para efectos de explicación, se va a tomar como ejemplo un trabajador que laboró 5 años y 4 meses en una empresa con un sueldo de $500 y renuncia. Este trabajador recibe una bonificación del 25% del último salario por antigüedad de $125 cada año de servicio, en este caso 5 años, lo que corresponde a $550 más el proporcional de vacaciones, décimos y sueldo. Con la nueva ley, el trabajador recibiría solo el 15% del salario por cada año, que corresponde a $75, y recibiría $375 más el proporcional de vacaciones, décimos y sueldo. En el caso de despido intempestivo, el desahucio se suma a la indemnización por el despido. Por otro lado, el código establece que si el trabajador deja su puesto intempestivamente sin previo aviso de desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a 15 días de remuneración por hasta 3 años de servicio, con el valor correspondiente a 3 meses de remuneración, y de más de 3 años con el valor equivalente a 1 mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 25 meses de remuneración. La fracción de 1 año se considerará como año completo, es decir, si el trabajador laboró 3 años y 5 meses, se le pagará por 4 años de servicio. Con el régimen laboral que está en debate en la Asamblea, el empleador deberá pagarle una indemnización equivalente al 50% de la última remuneración completa por cada año de servicio cumplido, sin que para el cálculo se exceda de los 15 años. Con el código actual, su indemnización sería de $500 por 6 años de servicio, que representaría $3,000 más lo correspondiente al desahucio, $650, proporcional de vacaciones, de décimos y sueldo. Con la nueva ley, el mismo trabajador recibiría $250 por 5 años de servicio, que representaría $1,250 más desahucio, $375 proporcionales de vacaciones, décimos y sueldo.
Además, el código vigente establece que si es despedido de forma intempestiva un trabajador que cumplió 20 años en empresa o menos de 25 de forma ininterrumpida, también tendrá derecho a una parte proporcional de la jubilación patronal. Esta pensión vitalicia la paga el patrono, es adicional a la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. El proyecto de ley Creando Oportunidades. El presidente de la República presentó el pasado 24 de septiembre el proyecto de ley de creación de oportunidades. Sin duda alguna, este es el primer desafío político que enfrenta en su mandato, debido a que le permitirá cumplir con un ofrecimiento de campaña y establecer el marco normativo que determinará la continuidad de su capital político. Este proyecto tiene 335 artículos, reforma 30 cuerpos normativos y establece un nuevo código laboral. El primer mandatario lo calificó como económico urgente, lo que obligará a la Asamblea Nacional a tratarlo en un plazo máximo de 30 días. En este tiempo se deberá cumplir con el proceso de formación de la ley, es decir, se calificará el proyecto, se lo analizará en la respectiva comisión, se recibirán comparecencias de actores interesados en la propuesta, se lo discutirá en primer y segundo debate y finalmente se votará para aprobar o negar el proyecto. La propuesta trata temas tributarios, laborales, de inversiones, petróleos, mineros, entre otros. Esto ha generado críticas por parte de ciertos sectores quienes afirman que el proyecto no tiene unidad de materia. Las actuales condiciones del país obligan a debatir la propuesta y así mejorar todo lo que sea necesario en beneficio de los ciudadanos. Sin duda, la discusión de este proyecto de ley es un enorme desafío para la Asamblea Nacional, no solo por su tratamiento técnico, también lo es por la capacidad de articular a diferentes voces que están interesadas en realizar sus observaciones y aportes a dicha propuesta. La democracia implica la deliberación de los grandes temas nacionales con todos quienes estén interesados en participar. Por esta razón, hubiese sido más efectivo y eficaz tratar cada materia por separado y discutirla en las comisiones especializadas permanentes por cada temática. Pero ahora lo más importante es dar respuesta a las necesidades de la gente. A través de su voto, los ciudadanos entregaron su confianza en sus autoridades y con los recursos que se tiene se debe encontrar un punto medio que beneficie a todos. La política no debe ser un juego de suma cero, en la que uno gana y el otro pierde. Debe ser la herramienta que nos permita alcanzar el bien común. Yo conmino a los asambleístas a poner sus despachos a las órdenes de la ciudadanía para recibir sus inquietudes y observaciones y escuchar sus comentarios sobre el proyecto. De ser el caso, se pueden trasladar esos aportes a la comisión encargada de tratar esta propuesta de ley. Actualmente existen herramientas digitales que facilitan esta labor. El tiempo para tratar el proyecto nos obliga a ser creativos y buscar las mejores formas para acercarnos a la gente y escuchar sus necesidades. Esta ley es fundamental no solo para el Poder Ejecutivo, lo es para todos los ecuatorianos. El éxito del gobierno es el éxito de todos, pero para alcanzarlo, la participación ciudadana y el trabajo colectivo es una imperiosa necesidad. Buen día. Opinión. Bienvenidos. Han pasado pocas horas desde que el presidente de la República llegó a la Asamblea, pidió a la presidenta y a los asambleístas ser recibido. Eso ocurrió así. Había un ambiente áspero, turbio, gris. Habían advertencias que realmente eran como muy poco comprensibles, por de alguna manera decirlo. Que le devolveremos el proyecto,
que ese proyecto contempla varias leyes, la Constitución lo prohíbe, y así. Y ninguno, exactamente, tal como lo advertimos. No había un legislador que haya leído el proyecto y sin embargo se pronunciaban contra el proyecto económico urgente. Pero claro, un poco como que calcularon y mal. Calcularon y calcularon mal. ¿Por qué no hacemos toda una escena de que está llegando y le estamos devolviendo? Y han pasado unas horas y hemos visto declaraciones de algunos legisladores en el sentido de que lo lógico sería debatir el proyecto, pero muy bienvenido, pues. Es que así debería ser, así debe ser. Para debatirlo hay que conocerlo. Para conocerlo hay que recibirlo. Tiene que establecerse el trámite, que llega a la presidencia, envían al CAL, el CAL analiza, pasa a una comisión, en la comisión se lo discute, se prepara informes para el primero, para el segundo debate, y luego la asamblea, que es el organismo que tiene que pronunciarse en forma favorable o en contra del proyecto, o pueden reformarlo, pueden hacer cambios. Queda por supuesto una opción de que el presidente los acepte o no, por la vía del veto, pero puede, como se dice en los últimos tiempos, enriquecer el proyecto, si es para bien, no estaría por demás. Pero como que queda claro que si no dieron marcha atrás, pegaron un frenazo espectacular. ¿Por qué será? ¿Porque la consulta popular les preocupa? ¿O porque llegó a impactarles de tal forma que quedaron aterrados en la opción de una muerte cruzada? Mire usted, por lo que fuese que debatan el proyecto, es lo no aconsejable, es la obligación. Por ahí alguien dice, ¿cómo es posible que este proyecto tenga 375 artículos? Eso es imposible. ¿Cómo que imposible? No, pues lo que tienen que hacer es estudiarlos, debatirlos, analizarlos. 11 disposiciones generales, 18 disposiciones transitorias. Bueno, ¿dónde está lo malo? Que trataba diferentes leyes. ¿Cómo saben? ¿Qué tiene que ver el derecho laboral con el derecho tributario? ¿Cómo que no, pues? Tiene que ver con la economía en su conjunto. Ese es el hilo conductor. Así que en estas horas hemos escuchado a legisladores, por ejemplo, de Izquierda Democrática. Escuché al asambleísta Bacigalupo insistiendo en la necesidad de debatir el proyecto. Me pareció, bueno, ahí hay una gran experiencia legislativa y hay seriedad también. Los que se oponían a rajatabla antes de que llegue el proyecto, antes de escuchar incluso la presentación del mismo por el presidente de la República, han guardado silencio en las últimas horas. Queda claro que un poco como que se vino a fortalecer ese entendimiento entre los correístas y los representantes de la lista 6, y que al parecer se veía que podrían sumarse los señores de Pachacuti. No es tan seguro,
por ahí escuché al legislador Vanegas hacer, y cito solo por ilustrar la interpretación, no hay nada preconcebido como para hablar en principio como lo dije, y seguramente voy a citar otros 2 legisladores. No estoy tan seguro que Pachacute levante su bandera como para decir, no, ni lo discutimos. No, parece que eso ya se superó. El legislador Quispe estaba muy activo, hoy un poco ha bajado su exposición. Me llamó la atención, señoras y señores, escuchar al legislador Kronfle decir más o menos lo siguiente. Él fue presidente de la Cámara de Industrias, de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sí, él viajó con el señor Correa en la delegación a la China. Recuerdo incluso sus declaraciones en uno de los medios de comunicación a su retorno, que no los voy a repetir. Pero en las últimas horas, respecto de algunas posiciones del gobierno, en materia de cumplimientos con organismos multilaterales, ha dicho, van a matar a los pobres por pagar la deuda externa. A ver, no, sí, lo dijo el legislador Kronfle. Pero ¿qué pasó? ¿A qué hora adhirieron a ese discurso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Han pasado 4 meses desde que se eligió las dignidades de la Asamblea y 4 meses de que el señor Kronfle era el precandidato del correísmo, ¿no?, con la lista 6, y ellos suelen hablar de y aliados. Yo no conozco quién es aliado, y aliados. Entonces, tuvo razón el gobierno en el operativo que hizo con el propósito de apoyar la candidatura de la señora Llori. Después de escuchar esto, creería que sí, pues. Parecía impensable, pero ya lo dijo. Pero no solo eso dijo en su momento. Dijo que habría que analizar el propósito del señor Correa y en el sentido de que revisen los fallos que lo tienen sentenciado. Esa fue, creo que, la gota que derramó el vaso. Pero impensable en lo que les digo. Y reitero, que por cumplir las obligaciones con el Fondo Monetario van a matar a los pobres. Sería bueno preguntarles, él es un empresario, ¿alguna vez no hizo alguna operación financiera y cumplió y honró con esa operación? Qué gusto de haber estado con ustedes. Editorial. El megaproyecto, por León Roldós de El Universo. Lo de mega es calificativo del presidente Lasso, que al admitir que el proyecto presentado el viernes 24 de septiembre en la Asamblea tiene múltiples reformas al ordenamiento jurídico, señala que su hilo conductor, por el objetivo que persigue, lleva a definir a la posible ley como de creación de oportunidades. Y esto es relativo a la primera traba que se le espera en la Asamblea por quienes argumentan que el proyecto viola el artículo 136 de la Constitución vigente, que expresa: los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la ley nueva se derogan o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará, con lo que han anunciado desde el bloque del Correato. Si somos severos en la interpretación del artículo 136, son decenas de leyes de varias materias, no solo los que han tenido como antecedentes proyectos calificativos de urgente en materia económica, las aprobadas con ejecútese presidencial en los gobiernos de Correa y Moreno. Hay que recordar que el artículo 135 de la Constitución señala que solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público
público o modifiquen la división político-administrativa del país. Para proyectos con calificación de urgencia en materia económica, calificación privativa del presidente de la República, lo que significa que la Asamblea no puede excluir texto alguno del proyecto argumentando que no es de urgencia en materia económica. Los dos primeros incisos del artículo 140 señalan que el presidente podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la presidenta o presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. La Asamblea, argumentando literal final artículo 136, podría negarse a tramitar el megaproyecto de Lazo, calificado por él de urgente. Generaría el riesgo de que el presidente piense en la posible aplicación del tercer inciso del 140, cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica. La presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla y derogarla con sugestión al trámite ordinario previsto en la Constitución. ¿Prevalecerá el ánimo de confrontar o por encima estará el tratamiento del proyecto para llevarlo a una concertada mejor redacción? Los temas sensibles y opciones que pueden darse los analizaré en próximas entregas. Por León Roldós de El Universo. La Asamblea y ciertos dirigentes darán a Lazo argumentos para la consulta popular. Talía Flores, primicias. Con 3 campañas presidenciales a cuestas y muchos años de cercanía al poder, recién ahora como presidente de la República, Guillermo Lazo descubre el verdadero rostro de la política y de los políticos. Este debe ser el momento más difícil de lo que va de su gestión, porque el éxito de su plan de desarrollo, que se sustenta en la mega ley de creación de oportunidades que entregó en la legislatura, no depende de él, sino de la votación de una asamblea desgastada y sin liderazgo, que ha dado muestras de un desenfoque moral y ético sin precedentes. Aunque las reformas tributarias y laborales fuesen distintas a las planteadas, los legisladores se iban a oponer de cualquier manera, porque no es la conveniencia del país, sino la de cada uno de ellos o la de su sector lo que les mueve. Lazo ganó las elecciones con unos aliados que ya no están a su lado, por lo que no cuenta con los votos de ese bloque, ni con el de ese otro aliado de ocasión al que ayudó para que se alzara con la conducción de la Asamblea. Del bloque correísta, de 49 miembros, se prevén una cerrazón absoluta y muchas trampas. Fuera de la legislatura, tampoco tendría el apoyo de cercanos ideológicos, entre quienes hay gente tan pudiente como insensible, que no se inmuta ante el drama económico y social de un país altamente endeudado, con un sobrecogedor déficit fiscal, una desigualdad social que clama al cielo y millones sin empleos. Que los trapecistas ideológicos alardeen de su aventurismo político no sorprende, pero sí de algunos empresarios que se suponía concordaban con las tesis con las cuales Lazo llegó al poder, pero cuando sienten que deben dar su aporte económico, abjuran de sus preceptos. La similitud argumentativa para criticar varios artículos de las leyes entre el sector del empresariado y un sector también del sindicalismo, y sin mencionar alternativa alguna, es sorprendente, porque a pesar de que sus razones son distintas, se sustentan mutuamente. En un escenario así se impone un amplio debate en todos los espacios posibles de la sociedad para que los ecuatorianos conozcan los alcances de la propuesta tributaria y laboral
cómo afectará a los distintos segmentos de la población y ubiquen a quienes se oponen. Si el gobierno no preparó el terreno antes de entregar las reformas, hoy está obligado a difundir su contenido, así como a explicar por qué son esas y no otras las propuestas de Carondelet. Se trata de un momento delicado, con temas de alta sensibilidad social, por lo que Lasso no necesita panegíristas, sino gente que argumente por qué optó por más impuestos cuando había dicho que no lo haría, aunque estos afecten solo a los de mayores ingresos. Urge también que los expertos analicen lo que significa gravar el patrimonio de personas naturales con más de $500,000 y el de las empresas con más de $1 millón que tuvieron ganancias durante la pandemia. Y que sustenten por qué propiciar la creación de 2 millones de empleos requiere un nuevo código laboral. ¿Por qué el existente no aplica para una realidad tan distinta a la de hace 80 años cuando fue expedido el código vigente? También tienen que explicar por qué no se dice nada de cómo cobrar a los evasores ni de las sanciones que deberían recibir aquellos que se burlan de las leyes y del país. La pedagogía debe ser la herramienta para que se comprenda que la pandemia ha sido un golpe furibundo al núcleo de la salud y la economía, por lo que el costo a pagar es inmenso y nadie podrá librarse. En la sala de mandos del país, el botón que tiene siempre el presidente de la República, pero en las circunstancias actuales también la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, debe ser una arriesgada operadora política, aunque de antemano sepa que las aguas por las que tendrá que navegar son turbulentas. Tendrá que incluso navegar a contracorriente, porque en las redes se han desatado los odios que no solo no contribuyen a los consensos, sino que propician las revanchas en un país en el cual todo parece fuera de control y de la lógica. Estos días he recordado a Giulio Andreotti, influyente líder de la política italiana, cuando decía que el poder desgasta sobre todo cuando no se tiene. Carentes del potente liderazgo que los distinguió por años, algunos políticos parecen hoy superados por la inquina. Sin argumento alguno, se oponen a toda propuesta que no provenga de ellos, aunque así contradigan sus propias creencias y su historia. Estas conductas, sumadas a las de la Asamblea Nacional, son sólidos argumentos para que el presidente Lasso convoque a la consulta popular antes de que las altas cifras de apoyo que tiene empiecen a menguar. Talía Flores, Primicias. Pactos, diezmos y lloriqueos. Por Oscar Vela de El Comercio. Apenas hace 4 meses la nueva asamblea entró en funciones y en este cortísimo tiempo ya ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente por su labor legislativa, tampoco por la brillante oratoria que nos ha ofrecido una abrumadora mayoría de sus miembros o por los sesudos y destacados debates que allí se desarrollan. En realidad hace muchos años que no vemos una intervención o discusión con esas características, sino más bien por los bochinches, confrontaciones, banquetes, viajes de placer, derroches y más vergüenzas que ha arrojado esta desastrada institución. Aquel discurso que pronunció la presidenta de la Asamblea durante el evento de posesión del presidente Guillermo Lasso, en el que resaltó conceptos como democracia, diálogo, tolerancia, separación de poderes y unidad nacional, se fue al tacho de la basura tan pronto como aparecieron en el tablero amenazantes e iracundos los desestabilizadores de octubre, los resentidos por el frustrado pacto de la impunidad y los casi beneficiarios de ese mismo pactum interruptum, formado por una mayoría de ocasión, descoyunturada y disparatada, pero mayoría al fin, que ha ofrecido a sus seguidores oponerse, bloquear y dinamitar todo lo que haga el gobierno. Se dice que varios miembros de este nuevo cuerpo legislativo llegaron a su curul con hambres atrasadas, tal como se demostró al principio cuando se suspendió la sesión para que ciertos asambleístas, extenuados por tanto cabildeo, amortiguados
almohadas, sus posaderas y sus lenguas pudieran abandonar el recinto para alimentarse y descansar como los dioses de cada uno y que cada uno manda. Por eso mismo no resultó extraño que aparecieran ofertas de automóviles de alta gama con asientos confortables para soportar los extenuantes viajes al territorio legislado y fiscalizado sin parar, y tampoco esos contratos suculentos con desayunos, almuerzos y meriendas pantagruénticos dignos de los más proficiados y elevados portadores de aquellas lenguas exhaustas y apetitos voraces nunca antes saciados, y como no, los impredecibles mensajes tántricos para los cuerpos abollados, fatigados, acalambrados después de tantas horas de alimentación, conjuras y una pintillosa e impecable redacción de contratos, manifiestos, combinaciones, amonestaciones y leyes. Se dice también que han llegado a este recinto algunos aficionados a los diezmos bíblicos, ofrendas consagradas al Señor o a la Señora o a ambos para honrarlos y agradecerles por sus favores, ya sean estos espirituales o puramente terrenales, como por ejemplo un humilde cargo público, un emprendimiento de productos gourmet o un modesto contrato para una solitaria máquina expendedora de aperitivos hamburgueses. Por eso sí, que nadie se atreva a quebrar el espíritu de cuerpo de esta asamblea, que nadie acude o blasfeme contra un compañero, porque se lo tachará de traidor, de machista, de metido, y esto provocará despidos, suspensiones, censuras, inmoliciones y por supuesto lloriqueos. Por Oscar Vela de El Comercio. JJ Franco, un lugarteniente de Nebot en la Fiscalía. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Cualquier periodista o visitante medianamente observador que alguna vez pasó por la oficina de la alcaldía de Guayaquil cuando Jaime Nebot era el alcalde, difícilmente pasó por alto un detalle. Al lado derecho del escritorio del alcalde había otro pequeñito, discreto, pegado al muro, donde despachaba Juan José Franco o JJ, como lo llamaban todos por ahí. JJ Franco es abogado y ha sido durante décadas una persona muy cercana a Jaime Nebot. Él le tenía a mano los documentos que necesitaba para una gestión o para una entrevista, era el encargado de archivar los documentos más sensibles, hacía los contactos con las personas con las que necesitaba hablar o filtraba a quienes querían acceder a él. Sabía absolutamente todo lo que tenía relación con la función pública y política del alcalde, su mano derecha en los temas más delicados de su gestión. Así dijo a 4 Pelagatos una persona que alguna vez fue muy cercano a ambos. Nada de lo que hiciera Nebot le era ajeno a Franco. Pues bien, fue precisamente en la casa de JJ Franco donde la madrugada de ayer ingresó un equipo de la Fiscalía para hacer un allanamiento y recoger evidencias que le podrían servir, según la información que publicó, para la investigación que adelanta por presunto tráfico de influencias dentro del caso llamado Las Torres. Por ese tema está detenido el ex contralor Pablo Celi y su hermano Esteban, quien hace pocos días le envió un pedido escrito a la fiscal Diana Salazar de acogerse a un procedimiento abreviado propuesto por ella. El allanamiento fue muy temprano en la mañana y la Fiscalía colocó en redes fotos de la casa, que luce como una mansión, así como computadores, discos duros y teléfonos celulares incautados. Franco estaba en su domicilio junto a su esposa. La Fiscalía adicionalmente hizo otros allanamientos en Guayaquil, entre esas a la oficina de la Contraloría para encontrar más evidencias de posibles casos de desvanecimiento de glosas, tema central de Las Torres. ¿Lo de JJ Franco tiene relación con casos de desvanecimiento de glosas? La Fiscalía no quiso dar más detalles, pero no es difícil pensar que ese fue el foco del operativo. Se habla de chats comprometedores e incluso circularon memes haciendo alusión a ellos, pero nada de todo eso ha sido ahora confirmado o es oficial. Franco, se sabe, tuvo estrechas relaciones con el anterior contralor Carlos Polit, quien rindió testimonio ante la Comisión de Fiscalización durante el juicio político a Celi.
Entre estas evidencias están las fotografías que publicó el portal Periodismo de Investigación de Fernando Villavicencio y la historia. Ahí se vio que JJ Franco había viajado junto al empresario de seguros Diego Sánchez Silva hasta Miami para reunirse con Pollitt y pedirle la renuncia, según dijo, a nombre de José Serrano, que para entonces aún era presidente de la Asamblea. Pollitt había huido a esa ciudad por las investigaciones que se hacían del caso Odebrecht, donde él aparecía entre los principales involucrados. En las fotografías se ve a Pollitt con estas dos personas al interior de un vehículo. Ninguno de ellos ha negado la veracidad de las imágenes. La versión del encuentro de Franco y Pollitt la confirmó a finales del pasado julio el propio excontralor del correísmo cuando se presentó desde Miami por vía telemática ante la Comisión de Fiscalización presidida por Fernando Villavicencio dentro del juicio político que se siguió al contralor. En esa comparecencia, Villavicencio pidió a Pollitt que confirmara la reunión y que diera detalles. Uy, estos son dos personajes, el uno amigo mío entre comillas, JJ Franco, yo pensaba que lo era. Así es la vida, a veces tú confías en alguien, pero suelen pasar estas cosas. Al hablar sobre Sánchez Silva, dijo haberlo conocido por José Serrano, quien sostuvo, me lo presentó en algún sitio que no recuerdo, años atrás, era ministro de algo y se fue haciendo amigo, iba a mi despacho. Según él, JJ Franco y Sánchez Silva vinieron hasta mí no una vez, fueron 2 o 3 veces, para pedirme que mande la renuncia. Y yo decía, ¿por qué este individuo me pide la renuncia? Si ni el Congreso ni su presidente pueden tratar la renuncia del Contralor del Estado. Es más, la cercanía entre Franco y Pollitt parece haber sido muy estrecha, si es que se cree en la versión del ex Contralor. En esa misma comparecencia, Pollitt dijo a los miembros de la Comisión de Fiscalización que JJ Franco un par de veces me pasó recogiendo, una vez desde mi oficina de notario que tengo acá. Personas cercanas al núcleo social cristiano en Guayaquil sostienen que Franco, si bien nunca tuvo protagonismo ni vocería política, era la persona que siempre trataba de calmar a Nebot y que siempre lo aconsejaba a tener acercamientos con sus rivales políticos. Era un apaciguador, así lo dijo una de estas fuentes. Sin embargo, todas coinciden en que si la Fiscalía llegó hasta Franco, las autoridades están sobre la pista de las conexiones que pudo haber tenido el socialcristianismo y la Contraloría del Estado, al menos en tiempos de Celi. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Consulta Seguridad y Fuerzas Armadas por Patricio Aro de Sembrando Ideales. Ante el anuncio del gobierno de la realización de la consulta popular y las primeras reacciones de los que viven del despilfarro, de los amarres, de los sobreprecios, de la corrupción, del reparto, en definitiva, del statu quo impuesto en la actividad política, se da, igual que en otras oportunidades, el juego en el que oponerse a todo es la mejor estrategia para resultar ganadores. Lo que generan es el caos con el propósito de crear una crisis de gobernabilidad en la que intentan pescar a río revuelto, como tantas veces calificaron al anuncio presidencial de impertinente, amenaza y chantaje. Ante esto se han levantado desde varios sectores, entre ellos desde la sociedad civil, voces que con mayor sensatez se pronuncian a favor o en contra de la consulta. La democracia directa en Ecuador, con la que se materializa el derecho de participación consagrado en el artículo 61 de la Constitución, tiene un largo y tortuoso camino para llegar a buen término. La iniciativa, que puede provenir desde el Poder Ejecutivo, desde el Legislativo o desde la ciudadanía, se enfrenta a varios obstáculos que tiene que superar.
voluntad política, recolección de firmas y calificación de jueces constitucionales que tornan arduo ese camino, más aún si pretende modificar la estructura del Estado. La consulta popular del sí o sí abordará varios temas políticos que interesan al gobierno. El tema de las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su existencia misma están en el ojo del huracán, pero mediante consulta popular solo se podrá atender lo relacionado a las responsabilidades del polémico organismo. También hay varios temas que le interesan y le inquietan a la ciudadanía que deben ser consultados. El incremento desmedido de la violencia y la inseguridad en el país es, según CEDATUS, la segunda preocupación de los ecuatorianos, por lo tanto debe ser atendida. Las Fuerzas Armadas están en las calles. Con el estado de urgencia en el sistema penitenciario controlan el perímetro de los centros de reclusión. A pedido de las autoridades de la provincia de Guayas, están reforzando la labor policial con el único argumento legal que pueden hacerlo, el control de armas. Con ese mismo argumento lo hacen en varias provincias, pero la ciudadanía demanda una participación directa de ellas en su seguridad. Su misión constitucional no lo permite. La casi imposibilidad de un conflicto armado interestatal con los países vecinos después de la firma de la paz con Perú y la necesidad de garantizar la seguridad de los ecuatorianos son los argumentos de diferentes sectores que demandan la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana. Para ello no solo se requiere una reforma constitucional, sino una reingeniería institucional profunda que debe ser resuelta con democracia directa. Por Patricio Aro de Sembrando Ideales. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.